Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigo, amiga, que estás del otro lado. Te saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por estar nuevamente en esta noche para compartir la palabra, ¿no? Ya estamos en el día 30 del mes 10 del 2020. 2 meses más y ya termina el año. Impresionante cómo pasó el 2020 tan rápido. Pero bueno, le damos gracias a Dios porque el tiempo también lo hizo el Señor. Así que damos gracias a Dios por llegar, ¿no?, al día 30 del mes 10 de 2020. Gracias a Dios que podemos estar, por misericordia de Dios, compartiendo la palabra. Así que desde esta mesa de trabajo te saludo con la paz del Señor Jesucristo y quiera tu espíritu que permita que la palabra trabaje, que es una bendición que la palabra trabaje en cada uno de nosotros. Como siempre digo, la palabra primeramente es para mí. Así que te saludo del Ministerio Casa de Restauración de la REA 98 de Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Daniel, para todos aquellos que no me conocen, así que los saludo y gracias por estar del otro lado, gracias por tomarte ese tiempo para escuchar la palabra de Dios. Yo siempre digo que lo que dice la palabra, ¿no?, que la palabra es el alimento espiritual y conforme comamos vamos a estar fortalecidos en el Señor, y si no comemos estamos debilitados y no podemos pelear la buena batalla. Es decir, que la podemos pelear pero nos cuesta mucho más. Cuando Pablo en el libro de Efesios comienza a decir, ¿no?, la lucha no es carnal sino es espiritual, ¿no? Y uno se reflexiona a través de esa palabra y se da cuenta que la lucha es espiritual y no es carnal, porque no es con nuestra fuerza, sino con la palabra de Dios que podemos contrarrestar toda acechanza que venga del enemigo. Yo recuerdo que muchas veces he predicado el sermón de cuando Esceva, ¿no?, Esceva y sus 7 hijos quisieron imitar al apóstol Pablo. Entonces ellos decían: te conjuro por el Dios de Pablo y te conjuro por Pablo. Y bueno, iban así porque era solo plata lo que ellos buscaban, ¿no? Pero pasó en un momento que se encontró con un verdadero endemoniado, ¿no? Y le dijo el endemoniado, el demonio habló a través de la persona y le dijo: yo a Pablo lo conozco y al Dios de Pablo lo conozco. ¿Quién sos vos? Qué tremendo. Y así es el enemigo, ¿no? Satanás nos conoce a cada uno de nosotros también. Él sabe lo que hablamos, lo que vemos, a dónde andamos, qué es lo que hacemos. Si nos alimentamos con la palabra, si tenemos ese tiempo de unidad, de intimidad con Dios, si somos íntegros, si somos influyentes, ¿no? El diablo sabe quién es quién. Por eso es que la guerra es contra todos aquellos mujeres y varones que hemos puesto la mano en el arado, que hemos puesto a Dios en primer lugar. Y esa es la bendición que tenemos, ¿no?, de que podamos nosotros ser verdaderamente íntegros, influyentes y tener esa intimidad con Dios. Así como todos los siervos y siervas de Dios que tuvieron esa intimidad con Dios, esa integridad con Dios y esa influencia para la familia, para los vecinos, para el compañero de trabajo, de facultad, ¿no? Y qué bueno que ellos puedan ver en nosotros la fe, ¿no? Y la fe, y de eso vamos a hablar un poquito, de la fe de Abraham, ¿no? La fe de Abraham. Y él es un imitador de Dios, ¿no es cierto? Porque él imitó en la fe, ¿no?, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces vamos a compartir el capítulo 22 del libro de Génesis hasta el versículo 13. Vamos a compartir esta palabra en este viernes, una palabra de fe, lo que usted estaba necesitando. Y damos gracias a Dios también porque el hijito de Bárbara y Matías salió bien de la operación, la iglesia oró, los hermanos oraron y hasta aquí se está reponiendo nuestro hermanito Bauti. Así que muchas bendiciones para todo el matrimonio también, que Dios los siga fortaleciendo. No es fácil, pero bueno, Dios está y Dios está. Así que damos gracias a Dios por esa bendición. Y si usted tiene una petición, un agradecimiento,
puede enviarlo, que después de que terminemos de predicar la palabra, en esta mesa de trabajo compartiremos las peticiones y los agradecimientos. Así que Dios le bendiga en su hogar o donde usted se encuentre, o quizás está manejando o está en una cama, pero que Dios está. Usted tiene que tener esa fe que Dios está. También que nuestra fe Dios la cuente como Abraham, ¿no? La fe de Abraham fue contada por justicia y nuestra fe también. Y qué importante es la fe en este tiempo. Uno prende el noticiero y ve en el mundo lo que está ocurriendo. Un terremoto, no sé cuántas personas murieron, quedaron sepultadas bajo los escombros. En otro lado choques, en otro lado muerte por armas, muerte por asaltos. Y bueno, y es lo que uno ve, ¿no? Cómo se maneja el espíritu de violencia en el mundo. Por eso es necesario tener fe en este tiempo donde no hay reunión. Pero quiero darle una buena noticia en el nombre de Jesús. La próxima semana, si así el Señor lo permite y nos da vida, vamos a estar anunciando los días de cultos que vamos a tener en la REA 98 entre Alén y Las Heras. Ya les voy adelantando que solamente van a entrar 30 a 40 personas y bueno, y después vamos a ver si podemos hacer 2 o 3 cultos por día, ¿no? Lo que sea necesario, vamos a aprovechar bien el tiempo en el nombre de Jesús para que nadie quede sin escuchar la palabra de Dios. Estos medios que Dios permitió que nosotros tengamos en este tiempo para predicar la palabra del Señor fueron y son buenísimos. Antes de la pandemia fueron buenísimos los celulares, las notebooks, las computadoras, una bendición porque miles y miles de hermanos poniendo textos bíblicos, contando su testimonio, y eso es una bendición. Y gracias a Dios que muy pronto, la semana que viene, si así el Señor lo permite, estaremos abriendo las puertas de la REA 98. Y ahí también estaremos escuchando la palabra de Dios, estaremos cantando la alabanza todos juntos, adorando y glorificando a Dios y sobre todo agradecerle porque hasta aquí nos ha ayudado. Siempre guardando los protocolos. Sí, lo único que ya les anuncio, que los niños no pueden estar con los adultos. Solamente a partir de los 15 años aproximadamente pueden ir a la reunión. De lo contrario, los chicos no pueden participar en los cultos. Es orden del municipio y tenemos que respetarlo. Tenemos que respetarlo. Así que damos gracias a Dios porque pronto tendremos la bendición de congregarnos nuevamente. Así que el Señor les bendiga y vamos a compartir Génesis capítulo 22, ¿no? Y como título le he puesto ¿Cómo está tu fe en este tiempo? ¿Cómo está tu fe en este tiempo? ¿No? En este tiempo donde hay escasez en muchos lugares, donde hay enfermedad, donde hay temor, donde hay problemas familiares al estar juntos, ¿no? El roce familiar, y si no está la paz de Cristo, entonces a veces hay algún roce, alguna palabra fuera de lugar, pero qué bueno es cuando uno tiene fe, sabe que el dominio que nosotros le permitimos que Dios tenga en nosotros, Él lo va a tener. Así que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fe de Abraham fue confirmada. Y mire, hasta el punto que hasta el día de hoy nosotros predicamos la fe de Abraham. Mire qué tremendo. Qué tremendo la obediencia que muestra, ¿no? Abraham a Dios, la obediencia, la sujeción que muestra Abraham. Por eso es que Dios lo respalda. Si usted se fija en cada capítulo, hasta el capítulo 22, por ejemplo, en el capítulo 12 del libro de Génesis, del 1 al 3, Dios estableció su pacto con Abraham cuando éste vivía en Ur de los Caldeos. Le prometió tierra, descendencia y bendiciones. Eso se lo prometió Dios. Ahí comienza. En Génesis 12, 4 al 5, Dios
Abraham viajó a Harán con su familia, permaneció allí por un tiempo y partió a la edad de los 75 años. Hoy en la actualidad, a los 75 años ya lo descartamos. Pero Dios, nos vemos que del capítulo 12, del 4 al 5, vemos cómo Dios respalda la salida de Abraham, que salió de Harán con su familia y permaneció, y viajó, Abraham viajó a Aram, a la tierra de Aram, y permaneció allí por un tiempo, y partió de su tierra a los 75 años. En el capítulo 13, versículo 14 al 17, después que Lot se separó de Abraham, de nuevo Dios le prometió la tierra a él y a su descendencia. Mire qué tremendo lo que tenemos. En el capítulo 15 y del 1 al 21, este pacto fue ratificado cuando Dios pasó entre los animales del sacrificio que Abraham le había ofrecido. Y del capítulo 17, del 1 al 27, cuando Abraham cumplió los 99 años, Dios renovó su pacto y cambió su nombre por el de Abraham, padre de una multitud, signo del pacto de la circuncisión. Y del capítulo 22, del 15 al 18, confirmación del pacto debido a la obediencia de Abraham. Mire qué tremendo, hasta el capítulo 22. Vemos ahí la bendición del Señor del versículo 15 en adelante. Pero yo quería compartir de la fe de Abraham fue confirmada. Fue confirmada. Y como título de este mensaje, ¿no? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Hasta cuánto le cree a Dios? Porque hay muchas personas que yo tengo fe porque tienen dinero para comprar algo. Yo tengo fe porque tengo dinero para pagar un buen médico. Pero eso no es fe. Acá vamos a ver la fe de alguien que demostró que le creyó a Dios. No por lo que tenía, sino por lo que no veía. Y eso es la fe. La fe evangélica, cristiana, es esa fe que adoramos a Dios sin verle. Le creemos a Dios sin verle. Nos aferramos a su promesa sin verle. Fíjese que en los 66 libros de la Biblia hay 3.565 promesas. Yo no sé cuántas promesas ha cumplido Dios en tu vida, pero hay promesas para el pueblo de Dios. Solo que a veces, como siempre digo, leemos la Biblia como un libro más, no recordando las promesas de Dios. Y cuando estamos pasando esas luchas, esas pruebas, esas aflicciones, ahí donde vemos la fe. Ahí donde vemos si tenemos fe o no tenemos fe. Y acá podemos confirmar. Por eso la fe de Abraham es confirmada, pero no por un hombre, no por un sacrificio, confirmada por Dios. Por eso es el padre de la fe. Mire qué tremendo, el padre de la fe. Significa que no hay otro como Abraham, como la fe que tenía Abraham. Por eso la fe se ve donde uno tiene un problemita. Fuera lo que fuese, ahí tenemos la fe. A ver qué hacemos con esto, cómo actuamos con esto. ¿Creemos que Dios nos puede sacar? ¿Creemos que Dios nos puede sanar? ¿Creemos que Dios puede abrir la puerta que yo no puedo abrir, cerrar la puerta que yo no puedo cerrar? Yo creo que mi familiar se va a convertir. Yo creo que mi esposo, mi hijo, mi nuera, mis nietos, mi esposa se puede convertir. Ahí vemos la fe. ¿Hasta dónde le creemos a Dios? Por eso Josué, ¿no? Otro hombre también, no como la fe de Abraham, pero declaró una palabra de fe. Porque él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y no le preguntó a los hijos, no le preguntó a los yernos, no, le dijo abiertamente, yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes hagan lo que quieran, pero nosotros sabemos quién es Dios. Por eso es tan importante, ¿no? Que tenemos que conocer a Dios en esos momentos que pareciera que ni el mismo Dios nos escucha. Pareciera que todo se derrumba, ya no tenemos ganas de orar. Pareciera que nuestra oración llega hasta el cielo raso, más de ahí no pasa. Es como el enemigo nos pone un techo para que nuestras oraciones
nuestras alabanzas creemos que nos llega al altar de Dios. Pero qué bueno es tener esa convicción. Yo sé que lo que le pido a Dios, yo sé lo que declaro en el nombre de Jesús, yo sé que lo voy a recibir, porque eso es fe, agradecerle a Dios antes de tener lo que uno le pide al Señor. No en el momento, o no se compra la fe con el dinero. Eso no es fe, eso es vista nada más. Yo compro porque tengo. Pero qué bueno es que Dios está en el asunto y Dios confirma la fe de Abraham. Y eso es bueno. Y leemos capítulo 22, versículo 1 en adelante. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. No probó a Isaac. No, que fue el hijo de la promesa. No la probó a Sara, lo probó a Abraham. Como cabeza del hogar, como líder. ¿Qué hacía? ¿Cuál era el líder? Abraham era un líder en su pueblo. ¿Qué hacía Abraham? Y lo más importante, ¿no? Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Aleluya. Quiera Dios que cuando Dios te esté hablando y vos sepas que es Dios, le pueda decir: heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga? Así le dijo Pablo cuando tuvo el encuentro con Jesús. ¿Quién eres, Señor? Aquí estoy. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué tremendo ese encuentro. Y Abraham a nosotros nos demuestra la fe. Por eso es que cuando Dios te llama a algo, es para bendecirte. Cuando Dios no solamente nos llama para bendecirnos arriba un púlpito, sino abajo, ahí comienza la fe. Ahí comienza. Si uno quiere escalar, tiene que empezar primeramente por primer escalón. No podemos, si subir una escalera, saltar a 10 escalones, porque nos vamos a lastimar y no vamos a llegar. Pero qué bueno es ir lento, creyéndole a Dios, sabiendo que Dios está acompañándome en este desafío. Y quizás tú estás teniendo un desafío, una lucha, una prueba también, una escasez, una enfermedad, un problema matrimonial o familiar. Y qué bueno que te aferres en esta noche a esta fe, porque tenemos que imitar la fe de aquellos que verdaderamente vencieron en el nombre de Jesús. Y mire usted, todavía sigue hablando esta fe de Abraham. Entonces él le dijo: heme aquí. Y Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Oiga, mire usted cómo Dios sabía si lo amaba a Isaac o no lo amaba. Y Dios sabe si vos amás a tu familia, si yo amo a mi familia, si yo amo a mi prójimo, si yo amo a la iglesia de Jesucristo, sea como sean, porque no hay perfección en la iglesia de Cristo. Si yo amo el lugar que Dios me da para servirle, dentro, arriba un púlpito, fuera del púlpito, en el trabajo, en todos los lugares donde nos movemos, qué bueno, ¿no? Si amamos el lugar, amar el lugar significa fe. Amar el lugar que Dios nos da significa fe. Y le dijo: tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo así en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Incierto, no sabía, pero él no preguntó: ¿dónde queda? ¿Cuántos kilómetros tengo que viajar? No hay remis, no hay colectivo, no hay avión, no hay subte, no hay bicicleta, no hay moto, no hay auto. No le preguntó nada. Él obedeció, porque lo más importante, si él no hubiera obedecido a lo que Dios le dijo, la fe de Abraham no hubiera sido confirmada. Por eso es tan importante que la fe y la obediencia va de la mano, van paralelamente juntas, van alineadas con el plan de Dios, van alineadas con el plan de Cristo, que es lo más importante. Entonces, Abraham se levantó muy de mañana, preparó el asno,
y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¡Qué tremendo! No preguntó, no renegó contra nada, él obedeció esa voz que sabía quién le estaba hablando. Porque eso es lo más importante también, es que cuando viene algo a nuestro oído, tenemos que saber quién nos está hablando, quién nos está susurrando en el oído. Él sabía quién era Dios. Y qué bueno que yo también y usted también pueda saber quién es Dios. Cuando Dios habla, por más que el mismo infierno se pare frente nuestro, en el nombre de Jesús va a caer. Cuando Dios te promete, cuando Dios te envía, cuando Dios te llama, es para bendecirte, no es para lastimarte, no es para avergonzarte, es para promoverte, es para llevarte de victoria en victoria, de gloria en gloria, para que conozca quién es tu Dios, para que tú y yo como Abraham podamos predicar con toda libertad que la palabra se va a cumplir al tiempo de Dios, no a mi tiempo. Por eso es importante, Abraham no discutió con Dios, no le dijo, pero si tú me lo prometiste, ahora me lo sacás. Si tú sabes que yo lo amo, ¿cómo lo voy a matar? No le dijo nada, sino la Biblia lo hubiera registrado. Él, al contrario, no le habló nada a nadie, se levantó muy temprano, preparó el burro, preparó la leña, trajo sus 2 siervos y se fue. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Es decir, que ya habían caminado 4 personas, Abraham, Isaac y sus 2 siervos, 3 días, y de lejos, no habían llegado todavía, de lejos vio el lugar que Dios le había marcado. Qué tremendo. ¿Qué habrá ocurrido en esos 3 días? ¿Qué habrán pensado en esos 3 días, no? Los siervos, Abraham e Isaac. ¿Cuál sería esa conversación de esos 3 días, no? Qué tremendo es. Y el único que sabía que Dios le había pedido a su hijo era Abraham. Ni su siervo ni Isaac sabía que él era el sacrificio. Pero Dios estaba con ellos. Dios estaba mirando. Dios estaba escuchando lo que ellos hablaban. Y vio Dios la obediencia de Abraham. Porque hasta ahí no se había confirmado la fe. Entonces, Abraham le dijo a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Quédense acá. Yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. ¡Qué tremendo! ¿Cómo Abraham sabía que Dios lo iba a resucitar? Yo estoy seguro que él no sabía, pero él sí estaba seguro de algo. Él tenía una seguridad, porque este hijo fue prometido por Dios. Entonces él habrá pensado, ¿no? Si Dios me lo mata, lo resucitará. Porque como todo lo que me dijo que a través de Isaac mi descendencia iba a ser incontable como la arena en el mar. ¿Cómo? Pero había que estar en ese momento. Pero él tenía la seguridad, creía en la promesa anterior. Por eso hay 3.565 promesas aproximadamente para todos aquellos que creemos en la misericordia y en el poder de Dios. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Mire qué tremendo. No la cargó él. No. Él le puso a Isaac en su espalda la leña. Y él tomó
Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, caminando, los dos solitos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Oh, qué tremendo, qué tremendo. Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. E Isaac le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio, para el holocausto? Qué tremendo, ¿no? Que un hijo nos pregunte eso. ¿Tenemos que estar fortalecidos en el Señor o no? Cuando a veces tenemos nuestros hijos enfermos y nos dice: papá, mamá, ayúdame, no aguanto más, me duele, o tengo miedo, o me está pasando esto. Qué bueno que estemos fortalecidos en el Señor. Por eso vuelvo a repetir: ¿cómo está tu fe? Nadie puede decir: mi fe está fuerte y que venga lo que... No, nunca diga eso. Espera el momento y ahí verás si tenés fe o no. Tampoco juzgue a aquel que no tiene fe. No juzgue a aquel que hoy está tocando el cielo y mañana la tierra. Tampoco. No. Dios no nos manda eso. Pero la pregunta es tremenda, la que Isaac. Pero más tremenda, más fuerte es la respuesta de Abraham. Y respondió Abraham: Dios. Oh, qué tremendo. Dios se proveerá. Aleluya. Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. ¡Uy, qué gloria! ¡Qué bendición! Pero esto no es nada, porque Isaac no habían llegado todavía. Ellos iban caminando al lugar. Dejaron los siervos y ellos iban caminando al lugar que Dios le había dicho. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar al que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar. Un altar es donde se ponen los sacrificios para Dios en esa época, ¿verdad? Y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Hasta ahí Isaac, está todo bien. Pero cuando vio que pusieron la leña, levantó el altar, puso la leña y lo puso arriba a Isaac, ¿no? Él le puso sobre el altar y extendió su mano a Abraham y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Es decir, que no titubeó Abraham, Abraham no titubeó. Pero el versículo 8 es tremendo, que su propio hijo le pregunte: ¿está el fuego? ¿Está la leña? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde? Porque hasta ahí no había visto nada. Pero cuando empezó a ver la leña, preparó el altar, vio al padre que preparaba el altar y miró alrededor, supongo, y no vio nada. Entonces preguntó. Pero ahí está la respuesta del hombre de fe y la mujer de fe: Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado sobre la provisión de Dios, que Dios proveyó? ¿Cuántos testimonios en esta pandemia he escuchado de Dios, de su misericordia, de su amor? ¿Cuántos testimonios he escuchado de la provisión, de la sanidad, de lo imposible para la persona, para Dios fue posible? Y aquí vemos que Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Dios le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió nuevamente: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho.
Aleluya, gloria a Dios. Ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. ¡Qué gloria! ¡Qué bendición! A veces nos pasa, ¿no? No tan grave como eso, pero sí que necesitamos dinero para comprar algo y no lo tenemos, y de repente alguien, o vamos a buscar un lugar y cuando no había hay, o cuando abrimos la heladera Dios provee, y así es todas las cosas. Creyéndole a Dios, uno puede saber que para Él no hay nada imposible, porque eso es fe, declarar las cosas sin verla y estar creyéndola. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Dios proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hasta hoy se dicen esta palabra, en el monte de Dios será provisto. Y llamó el ángel de Dios a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste su voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron junto a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Mire qué tremenda esta historia de fe. Y la fe se demuestra en el momento que estamos necesitando, una respuesta de parte del Señor. Por eso es el Padre de la fe. Por eso Dios estaba mirando. Por eso, amados queridos, lo que usted está viviendo, lo que yo estoy viviendo, Dios desde el cielo lo está mirando. Y Él está observando y envió sus ángeles. Dile que se detenga. Y dice, qué tremendo cuando uno le cree a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le promete aquí, por cuanto no me has negado tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y si usted lee el 24-25 y se va a dar cuenta cómo Dios comenzó a darle las tierras por heredad. Dios no es hombre ni hijo de hombre para prometernos y volver atrás. Ahora, qué bendición. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en este día viernes? Hoy puede cambiar tu historia. Hoy puede haber un antes y un después en tu vida si le crees al Señor. Abraham es el padre de la fe y de los fieles, es decir, de nuestro. Es el padre de la fe y padre nuestro en la fe, porque nosotros tenemos que imitar la fe de aquellos hombres de Dios. Su vida fue ejemplo de fe, de este amigo de Dios, como dicen en el libro de Santiago. Dice Santiago capítulo 2, versículo 23, dice esta palabra: Abraham, amigo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos nos gustaría ser amigos de Dios? ¿Cuántos queremos ser amigos de Dios? ¿Cuántos nos esforzamos ser amigos de Dios? Y para ser amigos de Dios tenemos que tener intimidad con Dios, ser íntegro y ser influyente para ser amigo de Dios. Porque Abraham, hasta el día de hoy, él tuvo intimidad con Dios, fue íntegro, pero sigue siendo influyente la fe de Abraham en el mundo, no solamente en nosotros, lo que estamos escuchando del otro lado,
o donde lleguen estas redes sociales, sino del mundo. Todavía sigue hablando la fe de Abraham, como hoy estoy compartiendo la fe de Abraham. Es influyente. Entonces, él era el amigo de Dios. Aprendamos que tener fe no equivale a ser perfecto. Yo tengo fe, usted tiene fe, pero no significa que somos perfectos. No significa. Por eso Dios dijo, el profeta Elías está sujeto a pasiones como ustedes. Hombre con pasiones también carnales. Pero oró y la lluvia se detuvo, el sol se detuvo. Entonces, la bendición está ahí. El tener fe no equivale, no significa que somos perfectos. Por el contrario, es simplemente confiar en la palabra bendita de Dios. ¿Se da cuenta? El tener fe no significa, lo voy a repetir porque está bueno, porque a veces, porque algún hermano o alguna hermana tiene una actividad en la iglesia y puede fallar, yo también puedo fallar, y podemos declarar fe, pero no significa que somos perfectos. Yo no tengo que poner en la imperfección los ojos. Tengo que poner los ojos en la bendición que Dios está usando a mi hermano, mi hermana, y el nombre de Dios es glorificado. Y Él está luchando y yo estoy luchando por creerle a Dios y mantenerme en la fe. Pero nunca voy a decir que soy perfecto. Nunca voy a decir que los colaboradores nuestros son perfectos. Nadie es perfecto. Por eso es importante, el tener fe no significa ser perfecto. El predicar el evangelio no significa ser perfecto. Todo lo contrario, es simplemente confiar y creer en la palabra que Dios nos dice en esta noche. Eso no nos da el libre albedrío para hacer lo malo. No, todo lo contrario. Vamos camino a la perfección. No somos perfectos. Y eso es bueno. Haciendo eso, Abraham se convirtió en modelo de la fe para nosotros los evangélicos. Para mí, por ejemplo, la fe de Abraham, yo lo leo y lo releo y siempre Dios me habla de diferente manera. Pero hay algo que noté en las veces que lo leo y no cambia la palabra. Dios no cambia lo que dice. Pero lo primero, para que Dios te respalde, para que Dios me respalde, tengo que ser obediente a la palabra del Señor. Porque fíjese que Dios lo llama, heme aquí, Señor, entrégame tu hijo, tu único hijo, y yo te voy a mostrar el lugar. Y él no dijo, no, pero Dios quería contender con Dios. No podemos contender contra Dios. Por eso el comienzo pareciera que es triste, pero el final es glorioso. Porque no solamente Dios vio la fe, sino Dios también que lo bendijo de tal manera que ni él pensaba que ese acto de fe iba a traer consecuencias sobrenaturales para bendecirlo. Y cuando tú eres obediente a Dios, a la palabra de Dios, entonces las bendiciones vienen acompañadas en la obediencia. Su vida demuestra cómo nos beneficiamos al creer en lo que dice Dios a pesar de la circunstancia. Es decir que a pesar de la circunstancia, él le creyó a Dios. A pesar que era el único, porque no sabía Sara, no sabían los siervos, no sabía Isaac, no lo sabía que él iba a hacer su propio sacrificio para Dios. No lo sabía. Era algo Abraham y Dios. Abraham y Dios. Nadie sabía. Por eso Isaac le dijo, papá, está la leña, Padre mío. Oh, qué tremendo, ¿no? Uno que es papá, Jesús. Padre mío, está la leña, está el fuego. ¿Y el sacrificio dónde está? ¿El ternero dónde está? ¿El holocausto dónde está? Y ahí soltó una palabra de fe Abraham. Dios se proveerá. Aleluya. Y qué bueno que en esta noche no sé la situación que usted está viviendo, pero que pueda decir. Porque uno, la verdad que como carnal, miramos la circunstancia, miramos lo imposible, no miramos lo imposible posible. Porque eso es fe, mirar lo imposible posible.
Y en este tiempo de crisis, en este tiempo que globalmente el mundo no es igual. No es igual el mundo que el año pasado, amados. Hasta el 2019 el mundo caminaba, vivía una vida diferente. Y a partir del 2020 comenzamos a vivir algo totalmente inusual, algo que no esperábamos, algo que no estaba en nuestras mentes, algo que quizás podríamos saber algo en películas, pero no en la realidad. Por eso me gozo en el Señor, porque así va a venir el Hijo del Hombre, Jesucristo, a buscar a su iglesia. Y los que no creyeron, se quedarán. Y los que velaron como las 10 vírgenes, es decir, los que queremos, los que seguimos a pesar de todo, seguimos predicando el Evangelio, seguimos anunciando a Cristo, seguimos siendo obedientes a la palabra, a pesar que nos falte todo, pero que nunca te falte la fe en Dios. Porque en un abrir y cerrar de ojo te puede pasar como Abraham, me puede pasar como Abraham. Por eso Él es el padre de la fe de los cristianos evangélicos, porque estamos imitando esa fe. A pesar de las cosas que ocurren, que vemos en el mundo entero, no solamente en Argentina, estamos creyéndole al Señor. Y eso es lo bueno. Y eso es lo que Dios ve. Por eso es bueno saber que tu Dios proveerá. Y si tienes todo, ¿cómo va a proveer? Si tienes salud, si tienes un buen trabajo, tienes todo lo que necesitas para sobrevivir. Pero ¿cómo vemos nosotros a Dios? En las pruebas, en las luchas, en la aflicción, en el dolor, en la circunstancia, en la escasez, como dijo Pablo, en la desnudez. Pero dijo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Amigo, amiga, hermano, hermano, si estás escuchando en esta noche, no es por casualidad. Dios quiere bendecirte. Por eso es importante creerle a Dios. Por eso es importante saber que hay un Dios que Él se compromete en bendecirte. Por eso Dios le dijo a su pueblo, probadme ahora en esto. Si no te bendigo hasta que sobreabunde. ¿En qué? En los diezmos y las ofrendas. Mire qué tremendo, el que se compromete es Dios. No el pastor, no los hombres. De ahí que los hombres hagan con el dinero lo que ellos quieran, van a rendir cuenta delante de Dios, te lo puedo asegurar. Porque como estoy creyendo esta palabra, creo todo lo que Dios dice. Llegará el momento que Dios va a decir, váyanse. Yo a ustedes no los conozco. ¿Quiénes son? Siempre trabajaron para su reino, no para mi reino. Y qué bueno de tu lugar, de mi lugar, podamos trabajar para este reino maravilloso que es el reino de Dios. Es la responsabilidad que Dios nos permite a nosotros extender el reino. Tenemos la bendición que Dios dice que somos embajadores de Cristo en esta tierra. Somos representantes de Cristo en esta tierra para que muchos puedan conocer a través nuestro la bendición que tenemos y que viene de Dios, a pesar de todo lo que nos puede pasar o estemos viviendo. Por eso el punto número 1, no temamos cuando los propósitos de Dios tomen una dirección que no entendamos. No temamos a lo que viene, no temamos a lo que Dios puede establecer. Porque Dios sabe lo que hace. Ese es el punto número 1 principalmente. No temamos cuando los propósitos de Dios tomen una dirección que no la entendemos. Porque Dios sabe lo que hace. A veces hay tantas cosas que nos pasan que yo le decía hace muchos años a Dios, le decía, Dios, quiero respirar. Porque salía de una y caía en la otra, y salía de una y caía en la otra. Es como si me metía en la cabeza bajo el agua y tomaba aire y otra vez, y le decía, Señor, por favor, dame fuerza y fortaleza. No aguanto más. Y cuando llega ese punto, es lo que quiere Dios. Que seamos como la semilla, que para dar fruto tenemos que pudrirnos. Y la semilla para dar fruto se tiene que pudrir en la tierra. Y cuando nosotros decimos, Señor, no aguanto más. Ya no puedo respirar, Señor. Me salgo de una y viene la otra, y salgo de esta y viene aquella, y hago esto y en vez de recibir bien, recibo mal, ya basta. Ahí es donde Dios dice, ahora comienzo yo a bendecirte. Porque es el propósito de Dios. No temamos
cuando los propósitos de Dios tomen una dirección que no entendamos. Porque Dios sabe lo que hace. Punto número 1. A veces podemos decir, todo lo que hago está mal. Todo lo que digo está mal. Todo lo que expongo nadie le lleva el apunte. Deja. Si viene de parte de Dios, diga quien lo diga, haga quien lo haga, se va a cumplir. Por eso es importante que a veces no entendemos los propósitos de Dios, pero Él sabe lo que está haciendo. Yo no sé, pero Él sabe. ¿Por qué me está puliendo? ¿Por qué me está probando? Solo sabe Dios. Solo sabe Dios. Por eso es importante, ¿no? El punto número 2. Confiemos que Dios provee tal cual ha prometido. Dios va a proveer. ¿Por qué Dios va a proveer? Porque su naturaleza, punto número 3, su naturaleza es proveer. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu ayudador. Yo soy tu pronto auxilio en la tribulación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús, para llegar al Padre. Yo soy la verdad, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy tu sanador. Soy tu proveedor. Es su naturaleza. Por eso hay 3.565 promesas de parte de Dios aproximadamente para la iglesia de Cristo. No es solamente esta fe de Abraham que quedó en el Viejo Testamento, no, porque hasta hoy habla, todavía es influyente la fe de Abraham en mi vida y en la vida de millones y millones de cristianos evangélicos que hemos aceptado la verdad de Dios. Hoy recordemos las provisiones de Dios. Están estratégicamente situadas a lo largo del camino de la obediencia. Otra vez, la obediencia. Las bendiciones de Dios. Abraham, si vemos nosotros, leemos de nuevo, vemos 3 días de camino, la obediencia de 3 días de camino. Y amén a eso, llegó al lugar siendo obediente. Aún a eso, él iba a matar a su hijo siendo obediente. Por eso el punto número 3, su naturaleza es proveer. Hoy recordemos las provisiones de Dios están estratégicamente situadas a lo largo del camino de la obediencia. Si tú eres obediente, tu final será bendecido. Si yo soy obediente, mi final va a ser bendecido. Si yo rezongo por todo, le pongo el pero a Dios por todo, ponerle la firma, que la bendición de Dios le va a caer al que está al lado mío, pero a mí no me va a caer la bendición. Porque Abraham, fíjese que no confrontó con Dios en ningún momento. Al contrario, le dijo a los siervos, quédense acá, yo y el muchacho iremos, adoraremos, oh, qué bendición, y volveremos. Esto a mí me levanta la fe, me aumenta la fe, al creer en lo que él está viviendo, esta situación que verdaderamente es de vida o muerte. Él iba a dar muerte a su hijo, pero Dios vio del cielo, estaba mirando y mandó a los ángeles, detente Abraham. Ya vemos que obedeciste la voz de Dios. No dijo la voz del pastor, ni la voz del diácono, ni del colaborador. No, he visto que has oído la voz de Dios. Por eso es tan importante lo que el final, ¿no? El punto número 3, su naturaleza es proveer. Hoy recordemos las provisiones de Dios están estratégicamente situadas a lo largo del camino de la obediencia. A lo largo del camino de la obediencia. Y mire este muchacho, ¿no? Con 18, 20 años aproximadamente, obediente a su papá. Esto va para los jóvenes también, si hay algún joven del otro lado. Obedezca a su padre, porque uno de los mandamientos del Señor, honra a tu padre y a tu madre, para que todos los años de vida que Dios te dé en esta tierra sean buenos. Y cuando formes una familia, vos reciba lo que sembraste. Y que tus hijos bendigan tu vida y sean obedientes a ti, que te honren a ti como padre o madre el día de mañana si todavía no tiene una familia. Porque Isaac no era un bebé,
tenía entre 18 y 20 años aproximadamente. Él podía decirle, como dicen muchos hoy, yo soy grande, ya tengo 20 años, mayor de edad, yo ahora hago lo que quiero. No, él todavía era obediente. Y hay millones de jóvenes en el mundo que hoy dicen eso. No, ya yo tengo 18 años, ya soy mayor de edad, tengo 20, soy mayor de edad, tengo 25, 27, soy mayor de edad. No, a mí no me tiene que controlar mi salida y mi entrada. Pero quiero decirte que tus padres tienen un orden en su hogar. Hay un orden en el hogar. Y qué bueno que como hijo respetes el orden de tus padres. Respete el orden que tus padres pusieron en el hogar, junto a su esposa, a tu mamá. Ellos juntos programaron o compartieron obediencia, rectitud, entrada y salida, los no, hoy no, mañana sí, pasado no. Y qué bueno, ¿no? Que Abraham tenía a su hijo Isaac, vuelvo a repetir, de 18 a 20 años, y fue obediente hasta la muerte, porque lo iba a matar. Pero sí solamente hizo una pregunta, no contendiendo con su papá. Yo recuerdo que antes veía un joven que le decía al padre, yo quiero zapatillas de marca, como todos mis compañeros tienen, y el padre le decía, yo no tengo para comprarte zapatillas de marca. Si yo te compro zapatillas de marca, no le compro a tu hermana zapatillas, y le tengo que comprar a los dos. Con lo que sale tu zapatilla que vos querés, yo compro para ella y para vos. Y vos tenés zapatilla. Y renegaban, se enojaban con los padres, porque no tenía una ropa de marca, una zapatilla de marca. Pero qué bueno que acabemos de Isaac, un joven de 18 años a 20, obediente hasta la muerte. Encima, él cargaba su propia leña para que lo quemen vivo y lo mate. Él mismo, Abraham le puso la leña sobre la espalda y le dijo, dale, caminá. Y él no titubeó, no dijo nada. Simplemente le hizo, cuando estaba para matarlo, le hizo una pregunta. Papá, ¿está el fuego? ¿Está la leña? ¿Dónde está el sacrificio? Y él le dijo, Dios proveerá. Qué tremendo, ¿no? Que le decía Dios proveerá, y Isaac vio que el padre levantó el cuchillo para matarlo. Porque Isaac estaba mirando, no estaba muerto, estaba vivo. Y no hubo ningún reproche en él. Pero claro, yo quiero tener fe. Cada día más le pido a Dios, aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Aumenta mi paciencia. Aumenta mi amor para con el prójimo. Auméntame en sabiduría. Pero para eso yo tengo que tener eso que tuvo Abraham. Y lo que usted tiene que tener, y yo, intimidad con Dios. Ser íntegro significa transparente. Es como es, sobre todo en la presencia de Dios. Usted sabe que hay personas que todavía reniegan con Dios. Hay personas que pelean con Dios. Hay personas todavía en este siglo XXI, y con todo lo que está pasando en el mundo, le echan la culpa a Dios. Hay personas que no creen en Dios todavía. Y hay personas que todo lo que le pasan le echan la culpa a Dios. Y Dios del cielo lo mira con compasión. Y seguramente, no lo dice la Biblia, en mi pensamiento, seguramente que es como yo antes renegaba contra Dios sin conocerlo. Y seguramente que Dios me decía, como hay una palabra en Mateo 11, 28, que dice, Daniel, vení a mí. Si estás cansado y trabajado, yo te voy a hacer descansar. Y cuando probé con Dios, hasta el día de hoy, verdaderamente he descansado en el Señor. Y he tenido tropiezo, he tenido lucha, he tenido enfermedad, he tenido peligro de muerte, pero puedo decir, de toda me libró el Señor hasta el día de hoy. Qué bueno es que usted pueda tener fe en el que hizo el mundo. Porque usted es hijo, yo soy hijo, usted es hija del dueño del mundo. No somos nosotros los hijos del dueño del mundo, pero somos los hijos del dueño del mundo. Pero para eso yo necesito tener intimidad con Dios, ser íntegro con Dios, porque yo soy íntegro con Dios y ser íntegro con ustedes.
Y eso es lo bueno. Y voy a ser influyente. Y usted va a ser influyente. ¿Por qué? Porque tiene intimidad con Dios, porque es íntegro con Dios. Y la gente va a ver de usted lo que usted quizá ni se da cuenta. Quizá usted lo hace normalmente, pero para la otra persona usted está influyendo en lo bueno y en lo malo. Somos influyentes en lo malo y en lo bueno. Por eso es importante tener la intimidad con Dios, ser íntegro y ser influyente para nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es el esposo, la esposa, los hijos, la familia, los vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de facultad, del secundario, del primario, aún del jardín. Son influyentes. Les voy a contar un testimonio de un niño que la maestra siempre la llamaba a la madre para decirle que era insoportable, que se portaba mal, etcétera, etcétera. Y bueno, el chico comenzó a venir a la escuelita dominical. Y la maestra la manda a llamar otra vez a la madre de este niño. Y la madre iba pensando, ahora, ¿qué habrá hecho mi hijito? Y sabe una cosa, la maestra le dijo, la gloria es para Dios y la bendición es para mí. La maestra le dijo, yo no sé quién es ese pastor Daniel, pero él me contó de que lo oró. Dice, él se porta bien. Es que lo que nosotros queríamos. Sígalo llevando a ese lugar donde él encontró lo que estaba necesitando. Aleluya, cuando la madre me contaba, digo, gloria a Dios, qué bendición. No por lo que yo oré, sino por la respuesta a la oración. La respuesta, porque a veces hay niños que parece que son insoportables, adolescentes que son insoportables, jóvenes que son insoportables. A veces queremos, pero no. Ora por él, bendecilo, dale una oportunidad, amalo. Decirle que lo amás, abrazalo. A veces queremos cortarle la cabeza, pero cuando vamos a la palabra dice el Señor, ¿y yo contigo qué tengo que hacer, Daniel? Y ahí reflexiono y digo, sí, Señor, perdóname, perdóname. ¿Entiende? Y esta es la bendición de Dios en esta noche. Busquemos de Dios, busquemos ser íntegro, porque Dios dice que va a venir a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Dios dice que va a venir a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Qué tremendo. Y si yo no tengo intimidad con Él, no soy íntegro, tampoco voy a ser influyente y no voy a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y va a venir el Señor así como la pandemia. Puede venir individualmente esta noche por nosotros, como puede venir globalmente cuando Él reciba la orden de Dios que vaya a buscar a su iglesia. Dios te bendiga, amada iglesia, en esta noche. Sé que la palabra es de bendición. Todo lo que hemos compartido en esta mesa de trabajo es de bendición, porque así Dios lo permitió. Porque no estamos compartiendo una revista, no estamos compartiendo un cuento, estamos compartiendo lo más grande que hay en el mundo, que es la palabra de Dios, lo más importante. Si este mundo, mire lo que le digo, si el globo terráqueo pondría a Dios en primer lugar, buscaría de Dios en segundo lugar y le obedecería a Dios en tercer lugar, no estaríamos viviendo lo que hoy estamos viviendo. Se lo puedo garantizar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no tendría ni arte ni parte de tocar a los hijos del Señor, a provocar miedo, a provocar enfermedad, a provocar separaciones, a provocar divorcios, muertes. No lo harías, porque no tendría lugar. Por eso es importante, tenga intimidad con Dios, sea íntegro con Dios. Lo va a ser íntegro conmigo también y yo con usted. Y seamos influyentes, seamos influyentes. Otro insulta, usted no insulte. Usted no puede alabar a Dios, o yo no puedo predicar y estar insultando. ¿Se me puede escapar una mala palabra? Sí, no digo que no, pero si ya lo hago todos los días, entonces estoy dando una mala información a lo que escuchan. Porque yo no puedo predicar y estar insultando continuamente. No puedo hablar de Cristo insultando como costumbre.
Hay palabras que nosotros como hijos de Dios ya no las podemos usar, porque lastiman a otros. Y todo lo que quizás ellos ven en nosotros al hablar, lo que nosotros decimos de Cristo, lo reciben, pero cuando empezamos a hablar normalmente como uno más en la multitud, todo lo que Dios le dijo cae por tierra. No, si este me habló de Dios y me comenzó a insultar después. ¿Dónde está nuestra fe? Que Dios nos libre y nos guarde. Que Dios me libre mi lengua, que no salga ni se me escape ninguna mala palabra. Por eso es importante, ¿dónde, cómo está tu fe hoy? Si le estás creyendo a Dios. Porque hay muchos que como no hay reunión, volvieron a hablar de la misma manera que hablaban antes, comportarse como se comportaban antes y tomar el vicio como eran antes. Y le echamos la culpa que no hay cultos. Acá no pasa, pero en el mundo entero estoy hablando. Porque uno escucha, se informa y escucha un montón de cosas y muchos han vuelto atrás. ¿Por qué? Porque aún de esta pestilencia le echan la culpa a Dios. Que Dios tenga misericordia de mí primeramente y de cada uno de aquellos que decimos que somos hijos de Dios. Dios les bendiga. Fue una bendición compartir la palabra en esta noche. Palabra de bendición para todos aquellos que la hemos recibido. Por eso es importante recibir la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios es la que a nosotros nos instruye. El Señor dice que por el oír de la palabra de Dios seremos salvos. Y hoy estamos hablando de fe. Así que Dios les bendiga. Una alegría estar nuevamente a través de estos medios, comunicar la palabra de Dios. Y si el Dios nos dará vida mañana, a las 10 de la mañana habrá una palabra de parte de Dios, y a la noche otra vez Dios nos estará hablando de diferentes maneras. Así que los súper bendigo, muchas bendiciones. Y si hay alguien del otro lado que nunca ha tenido la experiencia de recibir a Jesucristo, quiero decirle que este es el día. Y si hay alguien que está apartado del Señor, que por X motivo se apartó de la iglesia antes de la pandemia, hoy es el día para reconciliarte con el Señor. Y si tú quieres, puedes repetir una oración conmigo. Si vas a recibir a Jesús, di conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido en el nombre de Jesús que anotes en el libro de la vida mi nombre. Y a partir de esta oración de fe, en tu nombre yo corto toda maldición generacional y declaro que me alcanzan tus bendiciones. Te doy gracias, Padre, por haberme esperado hasta hoy, para que hoy tome la mejor decisión de llamarme hijo tuyo. Amén y amén. Si has hecho esta oración de fe, quiero decirte que perteneces a la familia de Cristo, y si tú quieres puedes mandar tu número de teléfono, de línea o celular, tu nombre, así seguimos en contacto. Y si vivís cerca del Ministerio Casa de Restauración de la Rea 98 Monte Grande, te esperamos la próxima semana. Vamos a estar poniendo, Dios mediante, los días de culto para poder congregarnos nuevamente. Y si quieres reconciliarte con el Señor, no digas como dicen muchos, no estoy preparado para bautizarse, para entregar a Cristo. No necesitamos preparación, necesitamos creerle a Dios y abrir nuestro corazón para que Él habite en Él, y toda nuestra vida va a cambiar. Si te quieres reconciliar con el Señor, este es tu día que Dios preparó. Así que repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra, y por mi propia voluntad te recibo en mi corazón como mi único Señor.
Y te pido perdón por haberme alejado. Y te pido que me des las fuerzas para tomarme de tus manos y nunca más apartarme de ti. Y te pido perdón, Padre, por todos mis pecados. Yo te doy gracias porque hasta aquí tú me has guardado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a orar por todas las peticiones que han llegado a esta mesa de trabajo. Y bueno, quiero decirle nuevamente, repito para aquellos que todavía no se enteraron, la próxima semana, Dios mediante, tendremos cultos, quizás 3 o 4 días a la semana. Y le comento que los chicos no pueden venir, tienen que ser mayor de 15 años, que vengan con sus papás. Y van a entrar 30 o 40 personas y va a durar el culto 1 hora, hora y media, y después, si hace falta, haremos otra reunión, pero lo importante es que usted ya vaya preparando su ofrenda, no monetaria, su ofrenda de alabanza, su ofrenda de alabanza, su ofrenda de gratitud. Vaya ya a ese lugar que usted tiene para orar y dígale gracias a Dios, porque mi oración ha sido contestada, porque hay muchos hermanos que han orado y están pidiendo al Señor que se abra nuevamente las puertas de la congregación. Así que el Señor les bendiga, muchas bendiciones, y oramos por todas las necesidades en esta noche, dando gracias al Señor. Karina Ramos agradece por llamar a su hija en este momento difícil con su nietito. Sigue internado con COVID, pide oración, pronta recuperación y que no quede ninguna secuela. Vamos a seguir orando por el nietito de Leila. María Oviedo pide oración por su mamá. Así es, su mamá tuvo una ACV y bueno, vamos a estar orando por la mamá de mi hermana María Oviedo. Anabela Arias pide oración por ella, fortaleza y por toda su familia, liberación y conversión en el nombre de Jesús. Y le mandamos un saludo a nuestra hermana, que el Señor la fortalezca. Jessica Ruiz agradece a Dios por todas las bendiciones que está recibiendo en este tiempo de pandemia. ¡Qué bendición! Claudia Maidán agradece a Dios por todo. Le pide a Dios sabiduría, entendimiento y paz, y paz para toda la congregación. Antonia pide por su salud, problema de ciático. Vamos a orar en el nombre de Jesús, que esa dolencia es tan fea, tan fuerte, que nos paraliza. Vamos a declarar sanidad en el nombre de Jesús. Hermana Betty da gracias a Dios por un día más de vida y por la familia. Y saludo a todos los hermanos y hermanas que nos están saludando en esta noche. La hermana Bárbara agradece las oraciones por Bauti. Dios los sorprenda con su recuperación. Así va a ser mi hermana Bárbara. Así como Dios hizo el milagro en tu vida, también en tu pequeño, y vas a ver que va a salir todo bien en el nombre de Jesús. Anabela Torres quiere dar gracias a Dios. Se operó de vesícula de urgencia, ya está en su casa y Dios dirigió la operación, y ahora pide oración por Carlos Ur, problemas mentales, el amigo de su hijo. Vamos a declarar en el nombre de Jesús sanidad y liberación. La saludan y amén a la palabra los hermanos, la hermana Betty, José, Valeria López, Rosa Arancibia, María Oviedo, Claudia Maidana, Marcela Luis Ría, Hugo Flore, Antonia y Juan Domingo, Claudia y Walter, Isabel, Gustavo Villalba, Cristina Leiva, Gabriela Murúa, Eva Hadech, agradece por la palabra. Muchas bendiciones también a ello. Y Florencia
Florencia, Jonatán, Irma, Hadesh, Bárbara también saludan y agradecen por la palabra. Laura Ramírez saluda y da gracias por la palabra del Señor. Qué bendición, todos los hermanos que se tomaron este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Y yo también tengo un pedido de oración. Oren por mi vida, oren por mi esposa, que el Señor nos siga manteniendo fuerte y que estemos siempre al servicio del Señor. Oremos por los colaboradores, por los líderes, por los músicos, por los porteros, por los sonidistas. Oremos porque el diablo quiere, el propósito del diablo es destruir, es dividir y es matar. Pero el propósito de Dios es sumar y multiplicar. Y si yo tengo esta fe, voy a sumar y voy a multiplicar en el nombre del Señor. Porque la Biblia dice, orá por sus pastores. Y yo siempre pido por todos los pastores y oro también por mi vida. Primeramente oro por mí. Me presento delante del Señor y recuerde algo, que el Señor nos llamó a nosotros. Y el Señor nos llamó con defectos y virtudes. Y los defectos, Él, a medida que vamos caminando con Él, vamos perfeccionándonos. Por eso es la bendición, es la bendición. Y cómo Dios nos va a bendecir a todos estos hermanos y hermanas que se tomaron el tiempo para escuchar la palabra de Dios. No al pastor Daniel, sino la palabra de Dios. No mañana a la mañana quien esté predicando y a la noche, sino están queriendo alimentarse con la palabra de Dios. Porque lo que yo predico, lo que mi hermano predica, lo que mañana van a predicar y que toda la semana van predicando, es la palabra de Dios y esa es la bendición. Y para mí la palabra de Dios es poderosa. Predique quien la predique, porque es la palabra de Dios. No miro al hombre, no miro a la mujer, sino escucho la palabra de Dios a través de mi hermano y de mi hermana que ha dispuesto en su corazón, en este tiempo de lucha, de prueba, de aflicción, de enfermedad, de pandemia, tomarse el tiempo, se han comprometido con Dios a comenzar a predicar los días que le toca predicar, y para mí es una bendición. Porque honestamente yo solo con mi esposa no podríamos hacerlo nunca. Esa es la bendición. Nora agradece la palabra y qué buena noticia que se va a abrir la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. La iglesia está abierta, siempre está abierta. La iglesia somos nosotros, estamos abiertos para recibir y para dar la palabra del Señor. Así que oramos por las necesidades, Padre. En el nombre de Jesucristo, tú estás escuchando, Señor, cada petición, porque tu palabra dice que tú escuchas nuestros pensamientos, Padre. Y antes que terminemos de pedirte, tú sabes lo que te vamos a pedir. Yo pongo mis manos creyendo y declarando por fe, porque estamos hablando por fe, declarando que recibiremos buenas noticias, Padre, y que tú proveerás, Señor. Estamos necesitando levantar tu casa en Doncelar. Y no tenemos humanamente, pero tú eres dueño de la plata y el oro. Y tú vas a proveer todo lo que estamos necesitando a nivel material, a nivel espiritual, Señor. Y tú nos guardas y nos guardarás cada vez que vamos a trabajar para levantar tu casa, Padre querido, porque ahí también estará presente Casa de Restauración, guiada y supervisado por tu Espíritu Santo, para que todos aquellos que entren a Casa de Restauración sean restaurados en el poderoso nombre de Jesucristo. Sorprende a mis hermanos. Sorpréndenos a nosotros espiritualmente sobre todas las cosas, Padre. Sorpréndenos espiritual, conyugal, Señor, familiar, en la salud, en las finanzas. Sorpréndenos y sorprende a cada uno de mis hermanos que ha traído una petición, un agradecimiento. Señor, sorpréndelos también si son casados conyugalmente, espiritualmente, familiarmente, en la salud, en las finanzas. Señor, que nuestras oraciones no quedan en el aire. Tú la escuchas y tú la ejecutas, Padre. Cada oración que te pedimos, Señor, tú la escuchas y por amor y misericordia respondes a nuestras oraciones. Tú sabes quién está débil, pero que con el alimento de esta noche
pueda levantarse en el nombre de Jesucristo con esta palabra de fe, Padre, porque nos puede faltar todo menos la fe en ti, Señor. Y eso es lo que queremos, y eso es lo que tenemos que cuidar. A través de la obediencia viene la bendición, viene la fe verdadera. Gracias te doy, Dios, por este tiempo compartido con todos mis hermanos, con tu iglesia, Padre, porque tú eres el dueño de tu iglesia, Señor. Gracias te doy, Dios mío. Y ahora oramos, Dios, por todos los hospitales que están enfermos del COVID. Señor, tené misericordia, Dios, de los médicos, de los científicos, de los camilleros, de los choferes de ambulancia, de colectivo, de remis, de taxi, choferes de camión que transportan alimentos, combustible, Padre, por el ejército, por gendarmería, por la policía, Padre querido, por la prefectura, Señor, tené misericordia, por toda persona que sale a trabajar, Padre, a buscar el sustento. Abre puerta de trabajo en Argentina y en el mundo entero. Contrarrestamos todo espíritu de enfermedad en Argentina y en el mundo entero. Y podemos declarar, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado. Te damos gracias, Padre, por esta bendición. Y sigue trabajando con tu palabra en todos aquellos corazones y mentes que han escuchado tu palabra, que puedan permitir y que yo también pueda permitir, Señor Jesús, que sigas trabajando con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta preciosa noche y me despido con un abrazo virtual y una palabra como siempre. Me despido de esta mesa de trabajo. Shalom, Adonai, Shalom.